noches, compañeras, compañeros, o buenos días también, buenas tardes, dependiendo a la hora que nos quieran ver. Estamos nuevamente con Santiago Machuca, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central del Ecuador y abogado litigante, con una importante trayectoria en la defensa de los derechos humanos y en el análisis constitucional. Yo creo que es muy importante el poder abordar este tema que está siendo objeto de agresión sistemática por parte de los últimos tres gobiernos. Muchas gracias, Santiago, por aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias, Pedro. Un saludo cordial. Es un gusto poder compartir en este espacio a quienes nos escuchan, a quienes nos miran. Un abrazo cordial. Mira, para los que no somos abogados, sería muy interesante que empecemos, o que empieces, pues dándonos algunas luces sobre las distintas teorías, las distintas doctrinas en torno al marco de convivencia pacífica, de convivencia civilizada que nos proporcionaría la Constitución, que nos proporcionaría las leyes. ¿Y cuáles serían los efectos de corto, mediano y largo plazo de la erosión sistemática que hemos estado sufriendo del Estado de Derecho? Bueno, lo que hay que decir es que la Constitución, uno de los conceptos, dentro de los muchos conceptos que determina la doctrina para la Constitución, es que la Constitución tiene un elemento político y un elemento sociológico. El elemento político es que la Constitución se constituye en límites al ejercicio del poder. Es decir, la Constitución establece límites para el ejercicio de la autoridad, regula el ejercicio de la autoridad, porque esos límites van a ser elementos que permitan evitar que el poder pueda irse en contra de los derechos de las personas. Y un segundo elemento que te decía es el elemento sociológico, es decir, el elemento social, entendiendo a la Constitución como un gran pacto para poder vivir en sociedad, para poder vivir en una convivencia pacífica entre todos los sectores que viven ahí. Es decir, prácticamente la Constitución se constituye en un eje integrador de todos los sectores que integran este conglomerado social. Entonces, partiendo desde ahí, es importante analizar estos tres elementos que he tocado, principalmente respecto a los límites al ejercicio del poder y a evitar que el poder pueda atentar contra los derechos y las libertades fundamentales de las personas. En la actualidad nosotros estamos viviendo prácticamente lo que en la doctrina se conoce como un vaciamiento constitucional. ¿Qué es el vaciamiento constitucional? Quitar los derechos que están reconocidos en la Constitución, quitar los límites al ejercicio de la autoridad, los límites que debe tener la autoridad para poder ejercer sus funciones. Y esto lo que trae consigo es prácticamente de que a partir de normas infraconstitucionales, es decir, normas que tienen una menor categoría que la Constitución, se empiecen a establecer límites, restricciones y negativa al reconocimiento de los derechos. El ejemplo claro que nosotros vamos a ver en estos momentos es prácticamente la aprobación de leyes que son completamente inconstitucionales y leyes que son inconstitucionales tanto por el fondo como por la forma. ¿A qué me refiero por el fondo? Leyes que restringen el ejercicio de los derechos, pero también leyes que son aprobadas sin cumplir un procedimiento que esté establecido en la propia Constitución y en la propia ley. Hemos escuchado, por ejemplo, de que se está utilizando esta figura de las leyes de urgencia económica para poder aprobar leyes que nada tienen que ver con el aspecto económico, en el aspecto económico relativo al tema tributario, al tema del endeudamiento público. Este punto específico creo que es artículo 136, 140 de la Constitución, ¿verdad? En la que además se define unidad, primero en que es económico, como su nombre lo indica, y se plantean cosas como violar el tema de la paridad de género, como una serie de cuestiones respecto a la represión, una serie de cuestiones respecto al manejo de la gestión política, que no tiene nada que ver con la economía. Y segundo, que tiene que ver una unidad de materia. Y aquí se están transformando distintos, sin ir ni siquiera al contenido, se están afectando distintos cuerpos legales de la más diversa procedencia, ¿no? Así es, prácticamente lo que tenemos son leyes reformatorias, es decir, solo por ponerte un ejemplo, la ley orgánica de integridad pública, mal llamada integridad pública, reforma 18 cuerpos normativos, entre esos la LOCEP, el código orgánico de finanzas,
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación, entre otras. Entonces, prácticamente son leyes que al ser reformatorias abarcan un sinnúmero de aspectos que nada tienen que ver con el tema económico. Y con el tema económico que podríamos enumerar aspectos relativos al régimen tributario, aspectos a la política fiscal, al endeudamiento público y otras situaciones que están relacionadas con el manejo económico que está determinado en la propia Constitución. Entonces, nada tienen que ver, pero lo que se está utilizando desde el Ejecutivo es aplicar este mecanismo de urgencia económica para aprobar rápido proyectos de ley y porque el tiempo es reducido, es decir, prácticamente se establece la aprobación en 30 días y si es que no se trata, no se aprueba, no se niega, no se reforma, entran en vigencia por el Ministerio de la Ley. Entonces, lo que se está buscando es un mecanismo rápido para implementar políticas y lineamientos que le benefician al régimen. Y por el otro lado, tú vas a encontrar una serie de restricciones al ejercicio de los derechos, principalmente a libertades fundamentales que son conquistas básicas del constitucionalismo. Por ejemplo, en el caso de que se pueda realizar algún tipo de investigación con la interceptación de llamadas sin orden judicial o los allanamientos violando la inviolabilidad de domicilio a partir sin necesidad de orden judicial o la estabilidad de los servidores públicos, entre otro tipo de restricciones al ejercicio de los derechos que prácticamente provocan lo que yo te decía respecto a este vaciamiento constitucional, es decir, quitar el contenido, quitar los derechos que están reconocidos en la Constitución. Ahora, si me permites, antes de entrar a materia, al detalle del contenido de estos cuatro vectores que mencionas en los más recientes, yo creo que sí vale la pena ubicar los antecedentes, ¿no? Este proceso de vaciamiento constitucional empieza de manera descarada con los abusos del Trujillato cuando plantea una vacancia constitucional. Cuéntanos, ¿de dónde salió, de qué doctrina salió eso, de qué artículo de la Constitución apareció esa posibilidad conceptual siquiera? ¿Es Bueno, posible que haya un vacío constitucional en algún país? no hay Digamos, un, dentro del Estado de Derecho, porque si es que viene el cortacabezas que es jefe de Estado de Siria, me imagino que puede haber un vacío constitucional, pero digamos, en un país civilizado que está supuestamente bajo el imperio de la ley, ¿se puede tener siquiera ese concepto? en definitivamente no. El, la vacancia constitucional no es propio del constitucionalismo democrático. Quisiera decir como que si la Constitución pierde vigencia por un determinado tiempo, lo cual es completamente proscrito en los sistemas constitucionales modernos. Lo que sucede con este abuso de la figura de tratar incluso de entrar a modificar todo el sistema orgánico, es decir, el sistema de poder, a partir de este órgano de transición en el que se constituyó el Consejo de Participación Ciudadana, en donde se violaron normas de selección, en donde se estableció incluso que el Consejo de Participación Ciudadana tenía las decisiones, incluso estaban por el mismo nivel de la norma constitucional, lo cual era completamente arbitrario, e incluso a partir de un propio acto cómplice de la Corte Constitucional, estableció una especie de candado en el cual se bloqueó todos los actos del Consejo Transitorio, de este Consejo al mando del doctor Julio César Trujillo, en donde se le bloqueó prácticamente en el sentido de que la jurisdicción ordinaria y los actos posteriores no podían revisar lo actuado. Sería una mejor palabra, sería se le blindó, ¿no? Porque no es que se bloqueó en términos de coartar o en términos de suspender su efectividad, sino que al contrario, se logró blindar esas irregularidades para evitar que sean reversibles, ¿no? Así es, e incluso a partir de ahí, este dictamen que establece este blindaje a los actos del transitorio, incluso ha costado el hecho de que la propia Corte intervenga y, por ejemplo, señalando que autoridades que están incumpliendo este dictamen sean destituidas del cargo, como por ejemplo el caso de Allen Berbera, cuando lo que se le acusaba de que estaba queriendo revisar el nombramiento de la fiscal general cuando la actuación del Consejo de Participación no iba en ese sentido. Sin embargo, se le acusó y se activó un proceso de selección y verificación del cumplimiento de ese dictamen de oficio y la Corte concluyó
que él estaba incumpliendo lo que había decidido en ese dictamen. Mira tú las arbitrariedades que se generaron desde ahí, y desde ahí podemos nosotros poder apreciar un debacle institucional y un proceso de vaciamiento. En A ver, donde pero a ver, este ejemplo que tú planteas, yo creo que ilustra muy bien un problema que de pronto los analistas no lo están subrayando, que es el hecho, bueno, una mentira se encadena con otras mentiras y exige que haya más mentiras y se convierte en todo un enmarañado de mentiras. Igualmente, ¿no es cierto? Estas violaciones constitucionales, para poder subsistir, exigen una serie de nuevas violaciones constitucionales que se repiten en el tiempo y que van convirtiéndose en un verdadero cáncer, destruyendo el tejido social, destruyendo el tejido institucional del país, ¿no? completamente. Entonces, a partir de ahí, tú ves que cada gobierno de turno, lo que busca es salirse de los límites que establece la propia Constitución, de esa camisa de fuerzas que es la Constitución y que limita al poder para evitar que el poder se pueda desviar y pueda afectar los intereses y los derechos de las personas. Entonces, a partir de ahí, prácticamente tú tienes la reproducción de una serie de actuaciones inconstitucionales que prácticamente debilitan lo que tú has señalado, el tejido social y la institucionalidad democrática del Estado, para llegar a estos momentos en donde el gobierno nacional prácticamente lo que está es profundizando este vaciamiento, pero con leyes que son completamente atentatorias incluso al sistema de libertades. Yo he sostenido, por ejemplo, que la ley de solidaridad y la ley de inteligencia es prácticamente el desmontar todo el sistema de libertades que tiene una persona, porque prácticamente justificando el combate a la delincuencia, lo que estoy haciendo es que prácticamente las fuerzas de seguridad tengan unos superpoderes, con lo cual puedan atentar contra las libertades de las personas, afectando la libertad individual, pudiendo la inviolabilidad de domicilio, la libertad de correspondencias, entre otras situaciones que también generarían alarma en, a nivel nacional. Bueno, y lo que parece es que la actuación de estos últimos tres gobiernos ha ido marcando un sistemático ataque, como si fueran distintos niveles de murallas, al edificio democrático en lo que tiene que ver con derechos de primera generación, que son los que estás planteando ahorita, derechos de segunda generación, derechos de tercera generación, y lo van haciendo de manera muy sistemática, minando todo lo que ha sido una construcción civilizatoria que no es solamente del Ecuador, que forma parte de conquistas civilizatorias mundiales, ¿no? Si es que nosotros hablamos, por ejemplo, la inviolabilidad de domicilio, la inviolabilidad de domicilio prácticamente se introduce en el constitucionalismo inglés en los años 1628, bajo un elemento que se llamaba el instrumento la petición de derechos, en donde prácticamente el Parlamento se opone a una actuación arbitraria del monarca y en donde establece una serie de elementos en donde dice: vea, monarca, usted no se puede salir de conquistas que nosotros ya están establecidas desde la Carta Magna, 1215, y en donde se tienen que establecer, entre otras situaciones, la inviolabilidad de domicilio. Es decir, el domicilio de las personas es sagrado. Y tú me dirás, pero no puedo violar el domicilio en un acto investigativo para perseguir o evitar el cometimiento de un delito. Sí, sí puedes, pero para eso necesitas la orden de un juez, que se entendería que el juez es un tercero imparcial en donde va a determinar cuándo esa irrupción al Y dentro del debido proceso, además, ¿no? Es decir, él debería dar cuenta de por qué, tendría que dar una razón jurídica de por qué asumió esa transgresión, ese ataque a la norma, digamos, general. En este caso, ¿por qué se produce la inviolabilidad del domicilio? Si es que persigue un fin legítimo, si esa medida es proporcional, es decir, si es la única medida que se tiene para evitar el cometimiento del delito, o incluso también la interceptación de las llamadas. Se puede realizar, pero bajo un pedido de un juez. Es decir, el juez se convierte en el filtro en donde dice: no poder, tú no puedes hacer esto, porque no me estás presentando un fin legítimo, porque tienes otros medios que utilizar. Entonces, si yo no tengo el filtro, lo que voy a tener es la actitud discrecional de que dirige el bloque de seguridad, en donde va a decir: intercepten las comunicaciones de este, intercepten las comunicaciones de este otro. Pero sí, se puede utilizar para perseguir a la delincuencia organizada.
pero también la línea de pasar de perseguir a la delincuencia organizada al opositor político es muy frágil. Y en nuestro sistema, en donde se ha visto un mecanismo sistemático de persecución, debilitamiento y aniquilamiento del opositor político, eso se va a reproducir y va a ser el caldo de cultivo que nos va a llevar a una serie de violaciones de derechos constitucionales. Y de transformar además las reglas del juego democrático, las reglas del juego representativo, las reglas del manejo político, de la gobernanza, ¿no? Porque al romper, al generar una simetría, un poder tan exorbitante de parte, no del Estado en abstracto, sino de quien ejerce la primera magistratura que tiene controlado a la fuerza pública, que tiene controlado al sistema judicial, que tiene controlado los medios de comunicación. Bueno, se está vaciando también, no solamente es un vaciamiento constitucional, sino también un vaciamiento democrático, ¿no? Y el vaciamiento democrático justamente se da producto de que también estas leyes, por ejemplo, el caso de la Ley Orgánica de Integridad Pública, permite la intervención directa en el sistema judicial. ¿Cómo la intervención directa? Porque se establece también la posibilidad de que el presidente del Consejo de la Judicatura, a través de una declaratoria de emergencia, pueda nombrar jueces temporales, es decir, jueces a dedos, o pueda sacar a jueces, porque puede iniciar procesos automáticos de evaluación judicial que pueden tener como resultado el sacar o apartar a los jueces. Pero a ver, cuéntanos cuál es la diferencia, porque el Consejo de Judicatura podía hacer eso de manera regular, digamos, ¿no? Estar investigando la actuación de los jueces, hacer un procedimiento, un sumario, y sobre la base de esos resultados podría decidir la separación de un juez, o la multa, o la suspensión. Claro, hay que señalar que, por ejemplo, los jueces están sometidos a un procedimiento disciplinario, es decir, cuando existe una denuncia por una infracción administrativa que haya cometido un servidor judicial, sea de la carrera judicial, de la carrera fiscal o de la carrera defensorial, se puede presentar a través de una denuncia, o si es que la administración, el Consejo de la Judicatura, tiene conocimiento, puede iniciar de oficio e instala un procedimiento que se conoce con el nombre de sumario administrativo para determinar si existe esta infracción administrativa e imponer la sanción que corresponde. También, eso en el caso de imponer una sanción producto del cometimiento de una infracción, pero también existen procesos de evaluación, pero esos procesos de evaluación, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, pueden ser realizados de manera periódica, cada 2 años, en un proceso de evaluación, y en un proceso de evaluación que no tiene como resultado la separación del servidor, sino tomar medidas correctivas de capacitación, de reubicación o de otro tipo de situaciones que tienen que darse a la marcha para corregir la actuación. Pero también hay que tomar en cuenta de que hay una figura que es completamente vedada, que es la temporalidad. Para entrar al ejercicio de un cargo de juez o de fiscal, hay que ganar un concurso de oposición y méritos. Y a partir de ahí inicio la carrera. Y la carrera solo me pueden separar producto de una sanción por haber cometido una infracción y nada más. Pero mira tú lo que ahora estamos queriendo generar. Mediante una declaratoria de emergencia, yo inicio un proceso de evaluación de jueces para sacarlos del cargo y también puedo, a mi criterio como presidente del Consejo de la Judicatura, poner a jueces temporales. Mira tú lo que se ha cuestionado, la presencia de estos conjueces temporales, con jueces puestos a dedo, que se escogieron entre las cortes provinciales y son los que han conocido casos de coyuntura política, en los que se ha castigado y en los que se ha perseguido al opositor político. ¿Por qué es atentatoria esta figura del juez temporal, conforme lo ha dicho la Corte? Primero, porque no existen jueces, están proscritos los jueces, esta figura de los jueces temporales o los jueces especiales para el conocimiento del caso. Los jueces tienen que tener estabilidad, porque la estabilidad les genera imparcialidad y objetividad. Un juez temporal va a estar cuidando el cargo y va a estar pendiente de quién le puso o de lo que le dice quién le puso para mantenerse en el cargo y cumplir los designios y de esa manera mantenerse en el cargo. Entonces, yo lo que estoy generando
es prácticamente una intervención sistemática a través de un mecanismo de evaluación que me va a permitir sacar a los jueces a dedo, pero también establecer jueces temporales a mi conveniencia, lo cual es terriblemente peligroso. Y que además no es que estás planteándote un tema hipotético, sino es lo que efectivamente ha pasado desde que el interinato de Trujillo planteó de manera abusiva, porque el Consejo de Participación Ciudadana no podía nombrar al Consejo de la Judicatura. No podía haber destituido al anterior porque no había sido nombrado por el Consejo de la Judicatura y en derecho se deshacen las cosas conforme se hacen, pero Así es. tampoco podía haber nombrado uno nuevo, porque no era parte de sus atribuciones. No estaba en la ley, no estaba en la consulta popular, no estaba en ningún lado. Entonces, a partir de entonces se empieza a dar este mecanismo que tú lo estás mencionando, ya se empezó a dar porque tuvieron que arbitrariamente nombrar a dedo, nombrar a jueces temporales, establecer una serie de rupturas del proceso de calificación, de selección y de disciplina, ¿no? Principalmente el Consejo de la Judicatura no es nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana. Aquí existe un proceso de ternas que son designadas por 5 autoridades del Estado, ¿sí? Ahora bien, en el caso del Consejo del Consejo de la Corte Constitucional, perdón, es más alarmante. El Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación no nombra, no designa, no interviene. Existe una comisión de selección paralela que está integrada por 3 funciones del Estado. Y aquí lo que obtuvimos es que el Consejo de Participación intervino y nombró a una nueva Corte Constitucional, entró a evaluar la actuación de la Corte Constitucional y a partir de ahí nombró a una Corte Constitucional a partir de otro proceso. Para nuestra audiencia, lo que está detallando en este punto, Santiago, es que muy difícilmente los jueces y las otras autoridades que deben su nombramiento a unas lealtades políticas iniciadas con el pecado original del Trujillato van a irse en contra de esas lealtades políticas, ¿no? Es decir, ahí hay un compromiso, hay un pecado original que se sigue reproduciendo en el tiempo. Mira tú, hay ciertos elementos que generan una especie de alarma. Yo he sido, por ejemplo, en mi rol de abogado constitucionalista y de profesor de Derecho Constitucional, muy crítico al rol de la Corte. He sido muy crítico incluso porque he señalado que la Corte ha medido políticamente y en muchas de las situaciones se ha lavado las manos o ha mirado para otro lado y no ha ejercido, a partir de lo que determina la Constitución, las funciones para establecer límites al ejercicio arbitrario de la autoridad. Y ha dejado pasar muchas cosas. Y ha dejado pasar entre esas muchas modificaciones a la propia Constitución, cuando no podían haber pasado a partir de los mecanismos que ha implementado, por ejemplo, el Ejecutivo. Ahora la Corte Constitucional tiene una oportunidad de lujo y no estamos frente a inconstitucional. Toda inconstitucionalidad es grave, no quiero cometer una imprecisión, pero estamos frente a situaciones completamente graves, como por ejemplo el desmantelamiento de las libertades. Yo estaba hace unos días en el extranjero y comentaba estas situaciones en un foro abierto. Y lo que me sabían señalar profesores españoles me decían, tu Estado se está convirtiendo en el Estado de Israel. En el Estado de Israel, en donde no necesitas, para detenerte, no necesitas autorización de orden judicial. Para intervenir en tu domicilio, no necesitan orden judicial. Para interferir tus comunicaciones, no necesitas orden judicial. Simplemente necesitas las órdenes de los aparatos judiciales. Es decir, estás bajo un régimen represor. Bajo un régimen represor que a la par quiere implementar una política económica neoliberal que, por un lado, busca el achicamiento del Estado, eliminar por completo la inversión social y dejarle el paso al privado para que entre a cooptar espacios estatales y sea quien brinde el servicio. Es decir, un régimen represivo que va a implementar una política frente a la cual no se va a poder oponer el opositor político. Y esto va a generar una serie de perjuicios y un aniquilamiento completo del Estado de Derecho, pero también el empobrecimiento del país. Y eso está violando uno de las conquistas más básicas, más elementales, al menos en el mundo occidental,
en lo que tiene que ver con la primera generación de derechos, los derechos civiles y políticos, ¿no? Como es el tema de la inviolabilidad del domicilio, como es el tema de la privacidad de las comunicaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy señero lo que estás planteando vos ahorita, porque no es casualidad que hayan mencionado el tema de Israel. Porque precisamente esto se da, esta disposición auspiciante de una violación sistemática de estos derechos, se da en el marco de un, entre comillas, avance tecnológico precisamente comerciado por Israel, por el Mossad, y que ya ha tenido con nombres y apellidos, ¿no? Es el software Pegasus, al que, con el que han estado trabajando en operativos, por ejemplo, la señora Ghislaine Maxwell, hija de uno de los fundadores del Mossad, conjuntamente con Jeffrey Epstein, que ahora está en las noticias, en un sistema de chantaje y de espionaje de proporciones internacionales, en el que directamente participaba el Estado de Israel de manera extraterritorial. No solamente acá en América Latina, hay las denuncias ligadas que se evidenciaron, digamos, con el juicio a García Luna en México. Se ha hablado del tema. El propio presidente Petro ha denunciado que en su propia presidencia funcionarios de los servicios de inteligencia le habían estado espiando a él. El presidente de España, Pedro Sánchez, ha dicho lo propio. En el caso de México se habla de un soborno al presidente Peña Nieto de 25 millones de dólares, uno de los sobornos, uno de los depósitos en la cuenta que han podido descubrir. En el caso de Colombia se habla de un avión lleno de billetes que fue charteado desde Bogotá hasta Tel Aviv como parte de pago. Es decir, estamos hablando de un esquema no solamente de violación de los derechos sociales y de los derechos civiles y políticos, sino también de persecución a la oposición, de violación de las normas más elementales de una cultura política, pero también de corrupción. Así es. Y justamente en el ámbito de la inteligencia vamos a encontrar aquí, y esto nombro a uno de los colegas docentes de la Universidad Central que tiene mayor conocimiento de causa, el doctor Luis Córdoba, en donde él, a través del Observatorio de Seguridad él ha podido, por ejemplo, apreciar la presencia, por ejemplo, de la asesoría israelí, por ejemplo, en el montaje de todo este nuevo sistema de inteligencia y en el montaje también de estas restricciones que permitirían la intervención del bloque de seguridad al determinar, por ejemplo, la interceptación de las comunicaciones. Pero no es solo el ámbito de los derechos de primera generación. Si tú vas al ámbito de la Ley Orgánica de Integridad Pública, vas a ¿Sabes qué? encontrar... Espérate un rato, no cerremos este capítulo todavía, porque yo creo que estabas planteando ahí un tema que hay que trabajarlo, y sobre todo para nuestra audiencia hay que dejar una serie de alertas, ¿no? Porque esto se concatena con otros cuerpos legales. Cuando el Ecuador somete una serie de soberanías jurisdiccionales a potencias extranjeras, como por ejemplo los Estados Unidos, en aquella acción que asume unilateralmente el Senado de los Estados Unidos, que dice que se arroga el derecho de aprobar leyes, pero también aprobar contratos, atentos a esto, de todo tipo, y que el gobierno de Lazo lo permitió y lo sancionó, lo validó, digamos. Y luego cuando el gobierno de Noboa el año anterior firmó el SOFA, el Estatuto de las Fuerzas, estableció total impunidad en todo el territorio ecuatoriano a todo personal militar, a todo personal de inteligencia y sus contratistas. Entonces, a ver, por favor, unamos los temas. Estamos hablando de total impunidad. Recordemos, a propósito de que ahora está en los titulares el señor Salcedo, que el escándalo en el que él huyó, se chocó o se cayó su avioneta, dejó abandonada a la chica a la que estaba llevando en su huida precipitada. Aparecieron los nombres de gente vinculada al partido roldosista, a Abdallah Bucaram, al difunto señor Adum. En todo ese cuento aparecían dos ciudadanos israelíes que eran parte de la cápsula de seguridad del entonces vicepresidente Otto Sonnenholzer, que resulta ser que estaban involucrados en todo el tema del reparto de toda la corrupción, y que inclusive la propia Paula Roma, ministra en ese entonces, estaba denunciando, ¿no es cierto?, haciendo zancadilla a su colega Sonnenholzer, que estaba con pretensiones presidenciales, y que
acabó con uno de ellos, acabó con ambos en la cárcel y que a los 5 minutos lo asesinaron, ¿no? Es decir, ahora bajo las nuevas condiciones tiene total impunidad, pero además podría ser que toda esta utilización en nombre de la seguridad, en nombre de razones de Estado, de secreto de Estado, podría en realidad estar alcahueteando un negocio privado de corrupción, por ejemplo, en el tema de las compras de las medicinas, de las compras de las vacunas, como fue ese semejante atraco en medio de la pandemia. O en el tema de la compra la compra de los equipos de espionaje, como estamos hablando en el caso de México, en el caso de Colombia, o en el tema de la compra de armamentos. Entonces, resulta ser que se abren unas puertas insospechadas para el enriquecimiento ilícito a nivel transnacional, bajo el nombre de secreto de Estado, bajo el nombre de seguridad nacional, bajo el nombre de la defensa de la patria. Es un tema gravísimo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el rol que tuvo la Corte también fue lamentable. La Corte Constitucional, en este caso, cuando se trata de aprobar un tratado, un instrumento internacional o un convenio, la Corte tiene que emitir un dictamen sobre la constitucionalidad, pero también un dictamen en donde determine si el tratado necesita aprobación legislativa o si puede ser ratificado por el presidente de la República. Esos dos tratados que tú acabas de señalar, tanto el anterior de la época de Guillermo Lasso, que se me fue el nombre, y el Estatuto de las Fuerzas, de acuerdo a la Constitución, debían ser aprobados por el Poder Legislativo, por la Asamblea Nacional. Es decir, ¿qué dijo la Corte? La Corte dijo que no necesitaban aprobación legislativa. Es decir, quitó el filtro del control político para que pueda ser aprobado directamente, en este caso por Guillermo Lasso y en el otro por Daniel Noboa. Lo cual fue gravísimo, porque si eso hubiera pasado a la Asamblea, con las condiciones de la Asamblea, no hubiera sido aprobado. Pero aquí hubo una interferencia al más alto nivel para que la Corte emita un dictamen y diga, no, no necesita aprobación legislativa, necesita simplemente ratificación del presidente de la República. Lo cual, mira tú, nos ha colocado en un ámbito, como bien lo señalabas tú, de completa impunidad, no solo frente a agentes de seguridad de potencias extranjeras, sino también a los contratistas, en donde prácticamente podrán hacer en el país negocio con total impunidad, violando normas internacionales, pero también violando los intereses nacionales y los intereses de las personas. Yo te haría acuerdo de que se adujo que era un problema de seguridad nacional y que era reservado toda la negociación en torno al tema del Banco del Pacífico en época de Guillermo Lasso. Imagínense, si también se decide que la entrega del campo Sacha es un tema de seguridad nacional. O el tema Progen es un tema de seguridad nacional, o el tema de los contratos de los seguros del oleoducto y todas las instalaciones petroleras en el cual, ¿no es cierto?, ya se han eliminado algunas cláusulas de indemnización, también es un tema de seguridad nacional. Entonces yo creo que la cadena de posibilidades se abre, pero a unos niveles verdaderamente espantosos, ¿no? Y además de inmediato, es decir, no estamos hablando de un futuro lejano, estamos hablando de cosas que han estado pasando ahorita, pues. Así es, y te cuento también que la ley de inteligencia elimina también un mecanismo para desclasificar la información. ¿Qué es lo que sucedía cuando se negaba el acceso a información que era pública, catalogando lo que era información reservada por temas de seguridad nacional? Había un procedimiento judicial en donde se solicitaba a la Corte la desclasificación de dicha información. La Corte tramitaba este procedimiento y ordenaba la desclasificación. La Ley Orgánica de Integridad, la Ley Orgánica de Inteligencia elimina este procedimiento judicial. Es decir, ahora ya no se podrá requerir a la Corte la desclasificación de la información que se le establece como reserva, con lo cual, con los ejemplos que tú has dado, prácticamente se puede establecer el secretismo para cometer desde corrupción y para cometer una serie de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Recuerda también que este tema también de la ley de solidaridad incluye el tema de los gastos reservados para manejo en temas de seguridad, lo cual nos lleva también a épocas remotas, a épocas de 1992, si no estoy mal, con la figura de Alberto Dagig y todo el escándalo del manejo. 1994 fue, ¿no? 1994. Por si acaso, Alberto Dagig fue vicepresidente de la República, se inició la investigación, él salió huyendo del país
nunca, creo que se le condenó y nunca fue sobreseído, sino que el presidente Correa, en el marco de un esfuerzo por civilizar y generar otras condiciones de convivencia, otras condiciones de relacionamiento entre el gobierno y la oposición, contrario a lo que ha pasado al veneno que han estado generando en los últimos años, le dio el indulto a él, le dio el indulto al expresidente Gustavo Noboa, en fin, dio el indulto a opositores muy notorios que inmediatamente vinieron acá a hacer oposición, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener esa situación, pero en el caso del señor Dajic, no sé, nunca se probó su inocencia, ¿no? Sí, bueno, en este caso tuvo el proceso por peculado, estaba por prescribir, porque eso era lo que se le había señalado, y ahí hubo, antes de que se produzca eso, hubo también este indulto en este proceso en el marco del ¿Estás proceso. seguro, Santiago, que estaba por prescribir? Porque de lo que yo me acuerdo cuando había la tipificación de peculado era imprescriptible, ¿no? Eso se introduce con la constitución del 2008. Recuerda que en el caso de Abdalá Bucalan sí hubo la prescripción, por eso él pudo regresar. Ya. Bajo la constitución de Pero fue porque 1900 fue la Constitución del 2008 la que abrió esas posibilidades, ¿no? establece la posibilidad para Esto me parece que salvaguardar. es importante subrayar porque hay alguna gente que dice, ah, pero siempre ha sido así la utilización de la justicia como un elemento de persecución. Aquí estamos viendo ejemplos totalmente lo contrario, ¿no? En el que no solamente que se hace una disposición general en el que se elimina un elemento que podría convertirse en un instrumento de persecución política, sino que adicionalmente en casos específicos de opositores con nombres y apellidos, se les da el indulto. Entonces, me parece que sí hay una transformación brutal del clima político en el país que lastimosamente en este ambiente tan tóxico que tenemos, la gente no lo analiza. Los analistas constitucionales, los politólogos no hacen ninguna referencia a este tema, ¿no? ¿Cómo entiendes tú este proceso de deterioro, esto que te han comentado los especialistas en este encuentro en España? ¿Cómo ven los resultados, digamos, en el mediano y en el largo plazo de este colapso de estas instituciones democráticas que se habían venido construyendo dolorosamente a través de las décadas? Tú tienes prácticamente la mirada de un proceso constitucional en el año 2008 que es exitoso, un proceso constitucional que permite la transformación y la modernización del Estado, pero también que permite tener un texto constitucional prácticamente moderno respecto al reconocimiento amplio de derechos, a una adecuada conformación de un sistema de garantías, pero también a una estructura adecuada del Estado, de un Estado que debía operar, y frente a eso tienes la consolidación que se demuestra en estas actuaciones que tú has mencionado, por ejemplo, la madurez de un poder político que respetaba las instituciones. Y respetar las instituciones significa también generar mecanismos de convivencia pacífica entre los distintos actores. Entonces, por ejemplo, en el caso de España, se le ha criticado muchísimo, y ahí los sectores más recalcitrantes de la sociedad española, le critican muchísimo a Pedro Sánchez, por ejemplo, en esto de la figura del indulto respecto a los independentistas catalanes. Pero el indulto está concebido como una figura de reconciliación, es decir, una figura que permite la pacificación del país, evitar que la persecución judicial pueda llevar a generación de brechas en la sociedad. Entonces, claro, hubo un proceso que necesita la aplicación de una figura, como lo que sucedió aquí con el caso de los expresidentes, en una muestra también de pacificación, de Aquí armonización. yo no creo que haya habido una fisura, como en el caso, por ejemplo, del independentismo, ¿no? En el que claramente, al menos localmente, regionalmente, sí hay una opinión pública dividida. Yo creo que difícilmente si se sometía a votación hubiesen ganado un concurso de popularidad. Ninguno de los dos ganó la presidencia de la República por votación. Ambos fueron vicepresidentes que básicamente estuvieron acogidos bajo el ala de quien encabezaba el binomio, ¿no? Así es en el caso, pero hubo la actuación, por ejemplo, de una organización política, específicamente el Partido Social Cristiano, el máximo de los líderes,
que generó mecanismos y bajo sus declaraciones se activaban los aparatos de persecución judicial. El caso de Dají y el caso de Gustavo Noboa era el Atento, ejemplo. para nuestra audiencia, recalquemos esto, se trata de una pugna al interior de la derecha, yo diría al interior de la extrema derecha. Es un ajuste de cuentas entre el Partido Social Cristiano, los sectores vinculados a Sixto Durán Ballén, si ustedes quieren, la fracción más bancaria, terrateniente, agroexportadora, representada por el sector social cristiano, versus la bancaria importadora, comercial, vinculada a Sixto Durán y sobre todo a Dajic, ¿no? Que además está ahorita clarita en todo el manejo económico desde Moreno, Lazo y Novoa. Y en el otro caso estaríamos hablando precisamente del Partido Social Cristiano en contra de los que hasta entonces eran sus socios, el Partido Demócrata Cristiano, cuyo representante en la fórmula fueron Dajic y Gustavo Novoa, ¿no? Efectivamente, lo que se produce es prácticamente un quiebre en la derecha, pero también un problema de rencillas personales que eran típico y de la política. La política siempre es en ecuatoriana, siempre ha sido un juego de pasiones. En estos momentos yo diría que se está llevando ya a extremos insospechados que yo jamás pensé poder ver en el país, es decir, la proscripción absoluta del enemigo político a partir del aparataje judicial, pero la persecución burda. La muerte política, la muerte civil, ¿no? Y en el caso de Jorge Glass, una abierta persecución en violación del derecho internacional, inclusive con el tema del derecho al asilo. O sea, mira tú, si es que se atrevieron a violar una embajada, que ni las dictaduras del Cono Sur, ni Pinochet se atrevió a tanto, o sea, se atrevieron lo que los dictadores del Cono Sur más sangrientos no hicieron, entrar con fuerzas policiales a una embajada y sacar a un asilado político. Y secuestrarlo, ¿no? Porque eso es un secuestro. Es un secuestro y llevarle a una de las prisiones de máxima seguridad del país y tenerle aislado, en un completo aislamiento. Entonces, eso sí, independientemente, porque aquí estamos llegando también, y esto también impacta en los procesos sociales, pero también en la psiquis colectiva del conglomerado, en donde prácticamente se asume posturas en base al revanchismo, en base al odio, o en base que llegan a cegar completamente a las personas. Esto no se trata de Jorge Glass. Mañana puede ser cualquier otra persona. Son figuras establecidas en el sistema internacional que tienen que ser respetadas y que son respetadas justamente como mecanismos para evitar que se persiga a las personas desde el aparataje público. Entonces, hoy es Jorge Glass, pero el día de mañana puede ser el propio presidente no. Bueno, es un tema terrible porque en términos de precedente, la eficacia de ese secuestro, en términos de chantajear a la revolución ciudadana, en términos de limitar las condiciones del juego político, ha sido muy evidente y ha persistido a lo largo de 3 gobiernos, ¿no? Sí, justamente aquí también habría que tocar el rol que han tenido los jueces en esa persecución y también en la implementación de sistemas autoritarios. Escuchaba también a un político español que señalaba, ¿para qué vamos a hacer ahora con los militares lo que podemos hacer ahora con las togas? Claro. Eso lo han dicho los propios gringos, ¿no? Es decir, lo que antes fue la Escuela de las Américas, del Fort Bragg y todas esas escuelas de tortura y de golpes de Estado, ahora lo resuelven con cursitos a los jueces, a los fiscales, que están bajo la lista de la gente de la embajada, de National Endowment for Democracy, y cumplen a cabalidad con esas órdenes. Está clarito lo que llaman en Argentina el partido judicial, y aquí en el caso del Ecuador, estos temores a los que hacías referencia, estos temores cívicos a los que hacías referencia al principio de nuestra conversación, se han visto claramente definidos en una trayectoria ostentosa, además. Es decir, a ver, ¿cuál fue el juez, cuál fue la sanción que de acuerdo a la normativa vigente, no con la nueva ley, que de acuerdo a la normativa vigente, conforme los procedimientos regulares, tuvo el juez que le dejó salir al señor Rasquiñas?
definitivamente, y mira tú, eh, hubo un proceso también que hay que señalarlo, en donde prácticamente hubo el desmantelamiento de ciertas organizaciones, ciertos grupos de delincuencia organizada. Y bajo el debilitamiento institucional con este punto de partida, se empezó también a partir de la utilización, de la mala utilización de ciertas figuras, la absolución y también el permitir salir a ciertos personajes de estos grupos delincuenciales. Entonces, a partir de ahí, muchos recuperaron la libertad y muchos incluso pudieron estructurar nuevas organizaciones en el país. Es decir, también la implicación, esa puede ser también una lectura desde los procesos de analizar el tema de la criminalidad, qué factores también pudieron generar también el incremento, y muchas de esas tiene el tema del Poder Judicial. El Poder Judicial, en donde también un rol preponderante juega la Fiscalía. La Fiscalía que en cierto momento ha actuado, y bueno, podemos decir que lo sigue actuando, como desde un rol de equilibrio político, en el sentido de asumir rol de persecución al opositor político y no de persecución del Bueno, delito. yo ahí también haría una precisión lingüística, así como la relación entre bloqueo y blindaje aquí están entre el equilibrio y el equilibrismo. Yo creo que son Así, cosas bien distintas. Suenan parecido, pero no es lo mismo. así es, completamente de acuerdo. Y mira tú, en esa lógica, por ejemplo, si es que estamos hablando de una sociedad con altos niveles de violencia, con una criminalidad que se desborda, ¿cuál es el órgano que es el encargado de la persecución del delito? Fiscalía. Y Fiscalía no ha dado muestras de eficiencia y de actuación. Yo siempre he No, acá reclamado. también se podría ver ejemplos muy ostentosos, porque además ese es el otro problema, ni siquiera se cuidan de tapar las cosas o de maquillarlas, ¿no? Es decir, ahí está la rapidez, la servilidad con la que resolvieron la extradición de Fito en cuestión de días. Y ya vamos a cumplir los 2 años de la detención en Argentina del señor Luque Lecaro, al cual su colega del Banco de Guayaquil, el presidente Guillermo Lazo, dijo que lo iba a traer del cogote y hasta ahora está esperando ahí sus buenos oficios, gozando de unas excelentes vacaciones en Argentina. Sí, justamente yo he reclamado también en Fiscalía que existe la doble velocidad en el ejercicio de la acción penal. Pues, muy rápidos para perseguir al opositor político en procesos completamente eficientes, y muy lentos también para perseguir al crimen organizado y para poder establecer un combate frontal a la delincuencia. Entonces, vemos casos que han operado completamente rápidos, que siguen operando completamente rápidos, en donde están involucrados actores políticos, pero para perseguir a la delincuencia aún tenemos, eh, aún tenemos órganos de seguridad que son Yo lo oía en una entrevista a Gustavo Yalc, una entrevista en meses anteriores, en las que él daba varios ejemplos, inclusive cifras, de la cantidad de delincuentes, de capos, inclusive de las GDOs, que habían sido soltadas por negligencia de los jueces o por negligencia de los fiscales. es que justamente ahí se puede observar si es que el fiscal, yo siempre señalaré, sin defender también la actuación de los jueces, yo siempre señalaré que el problema de la impunidad está del lado de la fiscalía. ¿Por qué? Porque la fiscalía es la que tiene que evacuar una serie de elementos y demostrar al juez para, por ejemplo, establecer las medidas alternativas o aplicar, por ejemplo, la prisión preventiva, o para llevar un adecuado proceso en donde genere prueba y se pueda desarrollar el proceso investigativo penal, llevar a una fase de juicio y sancionar a estos presuntos responsables. Pero si la fiscalía no hace nada, no recaba los elementos Ahí probatorios. me haces de acuerdo de que no era Rasquiña, sino Norero, creo, ¿no? Y estoy un poco confundido con las cosas, porque también le oía justamente esto que mencionas, que y documentaba el sociólogo Andrés Durán, mencionaba el fallo del juez que decía, ¿cómo la fiscalía no presentó las pruebas? No me queda otra que dejarle libre. No me acuerdo en el caso de qué personaje era. Es que el sistema funciona así. El juez es garante del proceso. Si el juez no tiene elementos, esos no existen en el mundo jurídico. Por lo tanto, el juez no tiene más que hacer
que en este caso absolver o en este caso no otorgar los pedidos de fiscalía para el caso, por ejemplo, del otorgamiento de una prisión preventiva. Pero eso está en el rol de fiscalía, pero también de la Policía Nacional. Es decir, muchos fiscales llegan a pedir en la audiencia de formulación de cargos con el único elemento probatorio que llegan es con el parte policial. Y el parte policial es informativo. El parte policial es la información que emite un agente de la Policía Nacional sobre el presunto cometimiento del delito. Pero si eso no va acompañado de un elemento fehaciente en donde se demuestre, no existe, pues. No existe la aplicación de mayores elementos dentro del proceso judicial. Ahora, mira, el punto aquí, el punto es que habían todos los instrumentos en la normativa anterior antes de estas últimas leyes, ¿no es cierto? Y simplemente no se han aplicado. O si no, ¿podrías tú corregirme y darme algunos ejemplos en las que efectivamente se tomaron acciones disciplinarias en contra de estos malos elementos del sistema judicial? Había. Estamos hablando al menos desde el 2017 para acá de una cantidad de cosas. Se han fugado a mundos, ¿no es cierto? Han entrado, se han fugado disfrazados de policías, de militares. Se ha visto la participación de miembros de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas. Se ha visto claramente la violación. Inclusive sale con un celular en la fotografía Fito viajando a los Estados Unidos. Es decir, habría que ver cuáles son esos privilegios, ¿no es cierto?, en los que hay clara responsabilidad. Sí, aquí hay un mando en el cuidado de las personas privadas por la libertad que marcaría claramente quiénes son los responsables. Hay un sistema piramidal en el funcionamiento del sistema de fiscalía, en el funcionamiento del sistema judicial, en el Consejo de la Judicatura, que marcarían claramente responsabilidades e instancias superiores que deberían estar vigilando, que deberían estar controlando a los controladores, en definitiva. Es que Ha funcionado algo de todo esto, como para tener algún precedente diciendo, no, pero es que es necesario escalar porque ha sido insuficiente. No es que ha sido insuficiente, sino que ha sido totalmente contraproducente porque ha sido utilizado solamente con un propósito claramente político. ha sido utilizado con un propósito claramente político y eso ha hecho que, por ejemplo, la institucionalidad se desenmarque, por ejemplo, de realizar un control permanente. En el caso del Consejo de la Judicatura, sí hay que, y eso te hablo del conocimiento de causa, desde la Defensoría Pública se podía apreciar de que las audiencias en materia penal se instalaban. Era muy rara la audiencia penal que no se instalaba o que se la declaraba fallida. Hoy tienes un sinnúmero de audiencias que no se instalan, en donde por cualquier tipo de triquiñuela presentada desde los abogados, por ineficiencia de los jueces o del propio fiscal, las audiencias no se instalan. Entonces tienes también una ineficacia del Poder Judicial en las actuaciones judiciales evidentes. Anteriormente tú observabas y apreciabas que el órgano, en este caso administrativo, sí ejercía mecanismos de control en donde por lo menos se garantizaba que con la presencia, con llamados de atención a fiscalía, con la observación permanente a jueces, con la presencia de Defensoría Pública, se instalaban las audiencias penales y el sistema se movía. Había sus inconvenientes, pero no en lo que estamos viviendo el día de hoy, en donde deberíamos tener, sí, un sistema judicial rápido, en donde se sancione a quien tenga que sancionarse con la dureza del caso, pero en otros casos en donde se tenga prácticamente que obviar o aplicar otro tipo de alternativas. ¿Y vos conoces de algún caso en los últimos 6 años en los que se haya disciplinado algún juez, algún fiscal corrupto? Hay casos que se presentan, pero no hay, por ejemplo, yo creo que ahorita lo que se ha generado en los actuales momentos es como una especie de cacería de brujas, pero la cacería de brujas también parte del hecho de sacar chivos expiatorios. Recuerda que hace unos días un portal informativo, que no voy a dar el nombre, empezó a publicar una lista de jueces que supuestamente habían liberado. Bueno, si es que se va a hacer un proceso de escrutamiento, no solo quedemos en los jueces de primer nivel, vamos a altas cortes, pues. Vamos a lo que pasa en la Corte Nacional de Justicia, en la sala de lo penal. Vamos a lo que pasa en las cortes provinciales, pues. Vamos, hagamos, sinceremos el sistema y demostremos que no solo ahí puede estar el problema, sino también en las altas cortes. ¿Por qué no se toca también las actuaciones
determinados, porque aquí, por ejemplo, en el caso Metástasis, se nombraron a varios jueces de la Corte Nacional. ¿Qué se ha hecho? Se nombraron a dos principalmente. ¿Qué se han hecho? ¿Se han iniciado investigaciones? No. Y si nosotros nos vamos a hacer un análisis, ni siquiera la Corte Nacional y las Cortes Provinciales se salvarían. Llegarían también el tema a Fiscalía General del Estado, en donde también habría mucha tela que cortar, o al Tribunal Contencioso Electoral o hasta la propia Corte Constitucional. Entonces, si hablamos también de un tema, hay que ver un verdadero sinceramiento de qué está pasando. Hay jueces incluso de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en donde en allanamientos se les encontró dinero en los cajones. Y de eso no se ha hecho nada. De eso no se ha dicho nada, se ha mirado. Y por otro lado, ¿no es cierto? Tenemos elementos muy honestos, muy valientes, que han pagado hasta con su vida, ¿no es cierto? Todo tipo por haber tratado de defender el sistema judicial, por haber tratado de defender la ley, por haber tratado de defender la seguridad ciudadana, tanto a nivel de jueces como a nivel de fiscales, ¿no? Así es, ahí en todo sistema va a haber elementos que son dignos de aplaudir, que son... Lo que no solamente es el aplauso, sino también la protección de vida. Es decir, aquí hay una serie de disposiciones que no se están cumpliendo y que ni siquiera se están ejecutando los presupuestos aprobados, aunque esos presupuestos ya vienen recortados. Por ejemplo, e incluso en el que no se les da las condiciones necesarias para poder ejercer, que tienen una sobrecarga de trabajo. En el caso puntual, por ejemplo, los jueces del Complejo Judicial Sur de Quito tienen una sobrecarga de trabajo inmensa. ¿Por qué? Por la falta de creación de unidades judiciales. Entonces, es entendible la demora si yo tengo pocos jueces que tienen que conocer prácticamente un sinnúmero de casos de un espacio territorial muy grande como es el sur, como es el sur de Quito. Porque, por ejemplo, en el norte, tú tienes, por ejemplo, el distrito de Iñaquito, en donde funciona el complejo norte, pero también tienes las unidades de Carcelén y Calderón, en donde hay mayor, pero en cambio para el sur de Quito solo tienes una unidad judicial en donde los jueces tienen una sobrecarga de trabajo. Entonces, sí, yo también he sido crítico, pero también soy crítico que los jueces no se les dé las condiciones materiales, elementales, pero también lo que tú señalas respecto a la seguridad. Y la protección de su vida, ¿no? Ese es un tema terrible. En el que también se enmarca también el caso de Fiscalía General. Ahora, este tema lo que te plantearía, digamos, poniéndome de abogado del diablo es, pero estás dando entonces la razón de crear las condiciones como estas leyes de emergencia que escalarían la situación para justamente hacer más expedita el funcionamiento judicial. ¿En qué medida podría ser cierto? ¿En qué medida podría mejorar la actuación del sistema judicial estas medidas extraordinarias a costa de los derechos humanos más elementales? Yo veo que ninguna. El caso de poner, por ejemplo, jueces temporales lo que hace es provocar un grave problema, porque yo no estoy garantizando la imparcialidad y la capacidad, estoy nombrando a dedo, estoy nombrando a cualquier persona con un cargo de temporalidad, ya no solo en la Corte Nacional, ahora voy a nombrar jueces penales temporales. Para algo existe la carrera, entrar a través de un procedimiento que es el concurso de oposición, pasar un curso de formación y poder acceder a un cargo en la judicatura o en fiscalía. Lo que yo necesito es adecuados recursos para generar unidades judiciales, para generar una amplitud de mayor cantidad de jueces y fiscales y de operativizar los concursos de oposición y los cursos de formación, como dice la ley, para incluir y para que se pongan a trabajar. Y de alguna otra manera flexibilizar ciertos procedimientos, es decir, volverlos rápidos, pero no a partir de este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que genera también, por ejemplo? Ahora van a haber ciertos delitos que se van a tener que juzgar a partir de los jueces de delincuencia organizada, jueces anticorrupción. Pero resulta que esos jueces solo están ubicados en Quito. No tengo una jurisdicción a nivel nacional. Lo que voy a hacer es saturar a estos jueces con procesos que tienen que conocerse a nivel nacional. Mira tú, o sea, prácticamente estoy haciendo todo lo contrario. Lo que yo necesito son más jueces penales, más tribunales penales, más fiscales,
no concentrar en jueces especializados el juzgamiento de determinados delitos, creando un proceso judicial paralelo para ciertos delitos. Lo que yo necesito es amplitud, más personal, y para eso necesito invertir en recursos. Pero si es que estoy tomando este tipo de medidas que en nada ayudan, sino lo que hacen es entorpecer más el sistema. Por ejemplo, implementación de jueces especializados. ¿Qué hizo el Consejo de la Judicatura? Se pasó debatiendo 6 meses un mecanismo que lo que hacía era prácticamente aniquilar por completo las garantías jurisdiccionales, porque estaba generando solo en determinadas zonas la presencia de jueces constitucionales, es decir, estaba distritalizando. Por ejemplo, las garantías jurisdiccionales de Tulcán, de Carchi, de Imbabura, de Ibarra, tenían que ser conocidas por un juez de Quito. Es decir, las personas de Tulcán y las personas de Ibarra tenían que venir a litigar en Quito para presentar una acción de protección. Igual para el caso de apelación. Es decir, estaba la idea de los jueces especializados es tener una judicatura de jueces de entendidos. Que estamos regresando a los años 60, ni siquiera a los años 70, porque ya el propio gobierno de Rodríguez Lara justamente empezó con un proceso de descentralización y de dotación de infraestructura y de institucionalidad a nivel, al menos de grandes cabeceras que poco a poco iba ganando capilaridad a nivel de las provincias, ¿no? Sí es, y y replicando un problema que ya tenemos en los tribunales de lo contencioso administrativo. Los tribunales de lo contencioso administrativo, uno de los problemas que se demoren 2, 3 años la tramitación de un tema contencioso administrativo. ¿Qué es un tema contencioso administrativo? Oponerse a una actuación del Estado. Oponerse frente a una actuación del Estado porque está violando derechos. ¿Cuánto demora un proceso? 2 a 3 años. ¿Por qué? Porque existen jueces distritales. Existen 4 tribunales distritales. Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, 5 y Ambato. A nivel país. Entonces, por eso es que se van a demorar. Lo mismo querían hacer con garantías jurisdiccionales. Y eso también se convierte en una coartada, ¿no? Se convierte en un encubrimiento. Es decir, aquellas actuaciones de buena fe de muchos funcionarios del sistema judicial se convierten por la impotencia, por la falta de recursos y de infraestructura, se convierte en coartada para los pícaros que están ahí justamente obedeciendo a una agenda de persecución política y de complicidad con los grupos armados delincuenciales del país. Estoy volviendo ineficiente el control judicial de las actuaciones del Estado. Es decir, una ineficiencia programada para garantizar precisamente la impunidad. La impunidad desde el Estado. Y justamente hasta que la Corte Constitucional le dijo al Consejo de la Judicatura, vea, la Constitución es clara de señalar jueces de instancia en cada cantón, jueces constitucionales en cada cantón y la apelación en la Corte Provincial del cantón que pertenece a la provincia. Y de esa manera operativizar. Hasta el día de hoy, esa estructuración de jueces especializados está parada en el Consejo. Qué terrible. Ahora, te van a decir, es que no hay plata, o sea, no es culpa. Y entonces ahí queda clarito, ¿no es cierto? Para que vean ustedes la unidad de materia en estas leyes troll, en estas leyes de urgencia económica. El hecho de que el presidente dijo, cuando le interpeló la candidata Luisa González, le dijo en vivo y en directo que no iba a pagar los impuestos. Y él mismo manda en la ley el hecho de que se disculpa de los 84 millones que debía, se disculpa 65. Ahora, eso es lo que debe él. Su familia debe 155 millones. Y todos sus amigos debían datos del 2023, porque después de entonces el SRI no ha publicado esta información. Las deudas en firmes que tiene la oligarquía con el Estado ecuatoriano por no haber pagado impuestos era de 2.300 millones. Plata más que suficiente, no solamente para el tema de estas necesidades jurisdiccionales a las que se hace referencia, sino para cuestiones inclusive mucho más delicadas como es el tema de los enfermos con temas catastróficos, como el tema de la diálisis, ¿no? Más de 1.000 muertos dicen que hay, más de 10.000 que están en peligro de muerte por la irresponsabilidad del gobierno. Para el sistema educativo, para el fortalecimiento del sistema sanitario, el ámbito del tema de seguridad
de seguridad social, es decir, para la inversión pública en materia social. Recuerda que también en este tema habría que tomar en cuenta un elemento importante. No se está cobrando a las principales deudores del Estado, pero también cuánto se estará pagando en deuda externa, cuánto se Claro. estará destinando al pago de deuda externa. Son elementos también importantes. Justo conversábamos con Marco Flores de este tema, ¿no? Es decir, se ha pagado, el año anterior se pagó 8% del Producto Interno Bruto, este año se va a pagar 11% del Producto Interno Bruto y en lugar de decrecer la deuda, aumenta la deuda. Y se hace adrede, ¿no es cierto? Se hacen contratos con el Fondo Monetario Internacional pagando los recargos más altos de todo el mundo. O sea, a nadie el Fondo Monetario Internacional le pone recargos tan onerosos sobre las tasas de interés como le ponen al Ecuador. Y este es un problema gravísimo porque ¿dónde está la plata de esa deuda? Es decir, no se le cobra a ciertos sectores de la oligarquía nacional, a ciertos sectores de la gran burguesía, pero también se genera una especie de prebendas y beneficios, porque el pago de la deuda y el seguir reprogramando la deuda, lo que está beneficiando también son a los grandes tenedores de bono, quien es la banca nacional. Entonces, eso también implica cuál es el objetivo del gobierno, no la inversión social, no la reestructuración. Recuerda que nosotros Subrayo es, para el sí, sí, combate a la delincuencia. claro. ¿En dónde está? Subrayo este tema porque el mecanismo es perverso por los cuatro costados, ¿no? Es decir, se recorta, o sea, no se cobra a la oligarquía, no se cobran los impuestos que estaban debiendo, no se les cobra, se les rebaja todavía más los impuestos y esos impuestos rebajados tampoco los pagan. Se hacen remisiones, se han hecho 3, 4 remisiones desde la época de Moreno, no solamente en la época de Moreno, con la ley de fomento productivo de agosto del 2018 fueron 4.600 millones. Lo volvió a hacer Lazo y lo volvió a hacer Noboa y cada vez se siguen acumulando porque no es que se vira la página y ahora sí empiezan a pagar los impuestos, sino que no pagan impuestos. Se les sigue bajando y dejan de pagar impuestos más. No es que se aumentan los incentivos para que ahora sí empiecen a pagar porque les han bajado los impuestos, porque hay las zonas francas, porque hay la cuestión de los desarrolladores para las empresas de la TIITA, el tema del turismo para las empresas de la ministra que le obedece más al señor Netanyahu que al propio Noboa. Es decir, todo eso de ahí les dan y siguen sin pagar impuestos. Pero además de eso, ¿no es cierto? Se adquiere una deuda tremendamente onerosa que termina beneficiando en última instancia el repago de los tenedores de los bonos, que son los propios banqueros ecuatorianos. Pero sobre esa situación, ¿no es cierto? Se recorta el gasto público porque hay que privilegiar la deuda, hay que privilegiar el pago de los arbitrajes, se recorta el presupuesto y de ese presupuesto recortado hay corrupción como en el caso de Progen, hay corrupción como en el caso, por ejemplo, en términos de seguridad, la cuestión que habría que averiguar qué mismo pasó con los chalecos antibala, poniendo en peligro a las personas que están defendiendo en primera línea, a aquellas personas honestas que están defendiendo en primera línea el avance del crimen organizado. Cuando hay el tema de que no se da presupuesto para el Hospital Eugenio Espejo y mientras tanto ahí se está mencionando, vean, la práctica que no ha parado de la corrupción en los hospitales. Entonces, yo creo que es un tema gravísimo porque en lugar de encontrarse una alternativa, se va profundizando este pantano de corrupción, de ineficiencia programada y de impunidad. Pero ahí nuevamente me pongo yo de abogado del diablo y te digo, pero por eso mismo no hará falta que aunque sea que se violen los derechos humanos, pero que se utilice mano dura para que con estas atribuciones excepcionales el gobierno por fin ponga orden en el país. ¿Vos qué crees? ¿Crees que va a pasar alguna cosa de eso? ¿Crees que algo en esas leyes tiene algo de bueno? Mira, el estudio de la criminología nos ha demostrado que el combate a la delincuencia, el combate a la criminalidad y el combatir también los altos índices de violencia provocados desde la sociedad civil, porque lo que tenemos en la delincuencia es sociedad civil al margen de la ley, no se puede hacer si es que no se toma una serie de medidas integrales, es decir, la aplicación de la fuerza es una medida completamente insuficiente si se la aplica sola y si se la aplica de una manera antitécnica. Tú necesitas una serie de medidas coadyuvantes y entre esas medidas coadyuvantes son los altos niveles de inversión social. Si tú pones a analizar en dónde son los sectores más violentos del país, los sectores del litoral ecuatoriano, principalmente los sectores que son más empobrecidos, en donde existe ausencia estatal, en donde el Estado no aparece con educación, con salud y con control. Si es que yo tengo ausencia estatal, si es que no hay inversión social, pues bueno,
sectores son caldo de cultivo para la delincuencia. Sectores empobrecidos que no tienen mayor alternativa que pregar al crimen organizado como alternativa de vida, pues si yo no quito la base social a la delincuencia, pues bueno, voy a tener un reforzamiento de la delincuencia con los sectores que son más empobrecidos. Y si no tengo inversión social, y si tengo esa aplicación de ese escenario perverso que tú señalabas, en donde recorto el presupuesto para beneficiar a ciertos sectores, la violencia en este país es imparable, no se va a poder controlar. Y a partir de ahí, otras medidas, el fortalecimiento institucional de la capacidad jurisdiccional que tiene el Estado, la readecuación del sistema de rehabilitación social, pues. Si es que el Estado es ausente en la rehabilitación social, esos son los verdaderos centros de Y es operación. clarísimo que los centros de detención se han convertido en verdaderos posgrados del crimen a niveles de sadismo y de crueldad sin precedentes en el país, ¿no? Más que posgrados, son centros de operación e inteligencia del crimen. Además, ¿no? Se convierten en cuarteles generales de los centros de operación. Cuarteles generales en donde ciertos capos o ciertos integrantes de estos GDO están más resguardados que estando afuera, es decir, les conviene estar bajo candado, resguardados por sus ejércitos privados, que estar en las calles porque corren riesgo al enfrentarse a otros grupos en esta guerra de bandas. Entonces, si es que el Estado no toma el control de eso, pues bueno, voy a tener un caldo de cultivo que nos va a llevar prácticamente al Salvador después de la guerra civil, en donde prácticamente las pandillas eran las que manejaban el Estado. Las maras, además, infiltradas de manera brutal por la CIA, infiltradas de manera brutal por los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? Sí, es el capitalismo, es el capitalismo Warren que decía. Aplicar medidas de fuerza para justificar la arremetida del gran capital en el sentido de provocar esta serie de restricciones y esta serie de abusos. Es decir, estamos justificando el hecho de tener que privatizar el Estado, violar los derechos humanos, establecer prácticamente sistemas completamente autoritarios por combatir la delincuencia. Ahora, en esta necropolítica, en esta política de la muerte, vuelve a aparecer el mecanismo, porque son mecanismos, ¿no? Que se repiten como recetas del chivo expiatorio al que hacías referencia hace algún momento, y ahora de manera verdaderamente muy cobarde en contra de los niños, ¿no? Que son los sectores más vulnerables a las que no se le está dando ninguna alternativa, a la que le está cayendo todo el peso del ajuste. Son 400.000 muchachos que no han tenido acceso, que no están regresando a la matrícula escolar y colegial, otros 400.000 que no pueden, que quieren entrar a la universidad y que no pueden entrar a la universidad, pero también en el caso de los que estudian, ¿no es cierto? Que ¿para qué es ese esfuerzo? Porque no encuentran trabajo. El 80%, decía Marco Flores, el 80% de los menores de 29 años no tienen trabajo. Sí, y en esas circunstancias en las que todo falla, en la que el prestigio del Estado, la posibilidad de tener un referente de justicia, de honestidad, se ha derrumbado totalmente por la acción descarada, ostentosa que hemos hecho referencia ahorita, aparece el hecho de tenerles como chivos expiatorios porque se les va a aplicar todo el peso de la ley a los menores de edad como que fueran adultos. La ley de inteligencia incluso establece justamente el hecho de que a los adolescentes se les juzgará también como adultos. Es decir, prácticamente a jóvenes, adolescentes que no tienen ninguna alternativa, que el Estado no les da ninguna alternativa, bien sea en acceso a salud, educación, prácticamente yo ahora les voy a terminar juzgando como adultos. Hace algunos días. Y mandándoles justamente a estos centros de detención que son las cárceles de posgrado para el crimen y la crueldad y el sadismo, pero también que son los centros de operación de los cuarteles generales de los grupos delincuenciales, ¿no? Y cuando sobre todo lo que se establece en ese caso no es la sanción punitiva, sino las medidas de rehabilitación, es decir, la aplicación de la justicia restaurativa, justamente por la necesidad de rehabilitarle, la oportunidad que necesita. Aquí había un elemento importante que me llamaba muchísimo la atención, en donde
la esposa de este candidato que sufrió un atentado en Colombia, este candidato Uribe, señalaba y decía: yo no tengo ningún tipo de rencor o ningún tipo porque el que le dispara es un adolescente. Ella lo que señalaba es el problema no es el adolescente, el problema son los elementos que existen en la sociedad que están llevando a que exista un adolescente que sea instrumento del crimen. ¿Cuál es el problema que está sufriendo la sociedad o qué está fallando la sociedad para tener a un niño como instrumento del crimen organizado? Entonces, el análisis va por otro lado, no va por sancionar como chivo expiatorio a un adolescente diciendo que es el instrumento de la mafia, sino en qué falló la sociedad o qué está produciendo la sociedad para generar que un niño o un adolescente sea el instrumento de un grupo de delincuencia organizada. El análisis es completo. Lo que estamos generando es prácticamente un sistema en donde les dé la única alternativa a nuestros jóvenes de engrosar las filas de la delincuencia. Ahora, y esto del otro lado genera unos precedentes brutales, porque mira, esto que parece como que fuera de tumbo en tumbo, que lo que pasa es que no saben, que lo que pasa es que improvisan, que lo que pasa es que están solamente con el marketing político, es en realidad una cortina de humo frente a una escalada sistemática, ¿no? De nuevo, hay que encadenar esto con cosas recientes que a veces tenemos la memoria muy frágil. Acordémonos que el ministro de Defensa, con todo el bloque de seguridad, en una actitud así de machos alfa, ¿no? Salieron a acusar a un niño de 11 años, a los chicos de las Malvinas, a decirles que ellos eran los delincuentes. Es decir, ahí está el tema de crearlos como chivos expiatorios, ¿no es cierto? Imagínate, con ese precedente se ve claramente cuál es la agenda que tienen con respecto a los chicos, a los adolescentes en este escenario. ¿Cuántos de ellos van a ser falsos positivos, como el caso de los chicos de las Malvinas? Y luego, ¿qué va a pasar, no es cierto?, cuando se plantea que el presidente va a dar el indulto de antemano. ¿Qué es lo que eso significa en términos, por ejemplo, de el hecho de que hayan cogido a un muchacho de 11, a un muchacho de 14, a un muchacho de 15 años, los hayan vejado sexualmente, los hayan humillado, los hayan golpeado, los hayan torturado, los hayan arrodillado, les hayan pegado un tiro con armamento oficial? Que luego los hayan descuartizado y luego los hayan calcinado y que se diga que no, ya se revirtió inclusive el estatuto en el que estaban siendo juzgados para justamente viabilizar una ulterior impunidad en este caso. ¿Qué es lo que esto significa en términos ya de las condiciones de violencia sistemática organizada en contra de la juventud y de la niñez en el Ecuador? Realmente lo que se está estableciendo es la carta blanca o un cheque en blanco para que las fuerzas de seguridad puedan hacer lo que les da la gana y puedan aplicar el primero te pego y después pregunto, o el primero sobre todo si es que eres de color, sobre todo si es que eres pobre. En la aplicación racial. Por eso es que hablo de que no hay una aplicación técnica. Cuando la aplicación no técnica o la utilización de fuerzas de seguridad que no manejan técnicamente el combate a la delincuencia es cuando se evidencian estos sesgos racistas o estos sesgos clasistas. Porque, por ejemplo, esta aplicación de lo que sucedió con los niños de la Malvina se hizo en niños racializados, en niños de raza negra, en niños pobres, en niños que estaban en un barrio pobre. No se hizo en un barrio de élite de Quito, de Guayaquil. Eso sería impensable que pase. Es decir, niños que están sentados en un parque de Cumbayá, eso sería imposible. O lo que sucedió hace pocos días, en una persecución, intercepta una persecución, sí, de un vehículo que fue ocasionando un accidente de tránsito, sufre después de algunas cuadras la interceptación de la policía y sin ningún previo aviso disparan a matar. Más de 100 disparos contra este vehículo que era una persona que provocó un accidente de tránsito. No era una persona de un grupo de delincuencia organizada, pero sin embargo se fue disparado, ya se lo interceptó, ya se lo sometió y dispararon más de 100 veces. Estoy dando carta blanca a las fuerzas de seguridad para que hagan lo que tengan que hacer y después averigüen. Total, va a haber un indulto anticipado, todavía más.
cuando desconfigura por completamente la lógica del indulto, porque el indulto lo que es el perdón de la pena, no el perdón del delito cometido, es el perdón de la pena. Qué terrible, ¿no? Bueno, Entonces, y esto plantea una estructura de incentivos verdaderamente nefasta. Es decir, estás promoviendo a los sectores más descompuestos, a los elementos más descompuestos dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la policía, dentro del sistema judicial, dentro de la sociedad en su conjunto. Es decir, estás generando una situación de premiar los malos comportamientos, de premiar los comportamientos tóxicos, antisociales a nivel institucional y sobre todo a nivel de aquellos sectores que ejercen el poder, que tienen en la microfísica del poder, ¿no es cierto? Tienen la ventaja cotidiana y que permiten de manera mucho más exacerbada la verticalización de las condiciones de opresión, de dominación sobre los sectores más vulnerables del país, ¿no? Incluyendo, como estamos diciendo, empezando por los chicos, ¿no? sí, hay la criminalización también de la pobreza. Hay la criminalización a partir de un criterio racial. Pues. Entonces, claro, ¿dónde se produjo esta situación de esta persecución? Se produjo en un barrio también eh, pobre de Guayaquil. Estas situaciones, por ejemplo, son impensables que sucedan en los barrios de élite de Quito, Guayaquil o Cuenca. Entonces, aplico una criminalización también de la pobreza, una criminalización por el color de piel. Y desde ahí genero una práctica sistemática de violación de derechos. Muy apropiado el paralelo que ha hecho este experto español con el tema de la violencia brutal, atroz, fascista del Estado sionista en contra de los palestinos, ¿no? De los niños palestinos, del asesinato cotidiano. Y lo que es más grave es impune. ¿Cómo ves vos el tema de ese amortiguamiento de la conciencia cívica de la gente, pero también de profesionales como los abogados, ¿no? Si los colegios profesionales, las facultades de derecho de todo el país han estado básicamente, creo que recientemente empezaron a pronunciarse, y la Iglesia Católica inclusive con pronunciamientos tardíos y que han quedado prácticamente en el olvido ante las reversiones que se han hecho en el sistema judicial, por ejemplo, en el caso de los chicos de las Malvinas. Estamos viendo la instalación de una situación parecida a lo que era Somoza en su momento, de lo peor de lo que era Pinochet, como es lo que era Stroessner, como lo que era Batista, como lo que eran los peores escenarios de dictadura en tal vez Duvalier, ¿no? En toda América Latina. Pero estamos hablando de un retroceso de más de 100 años, ¿no? El proceso total, pero también parte por un elemento social que se puede palpar también. Es un proceso de individualización como sociedad, es decir, las personas prácticamente están abstraídas y cuidan su metro cuadrado de terreno. El consumismo, el hedonismo, el narcisismo, ¿no? Sálvese quien pueda. El agua al charco, perdón, el agua a su patio, no pasa nada. Mientras mi metro cuadrado de terreno esté intacto, yo continúo mi vida y me abstraigo de lo que suceda alrededor. Entonces, prácticamente sí hay un proceso de individualismo, de importismo y también prácticamente un proceso de manipulación de, del pensamiento colectivo ciudadano gracias a la influencia también de un sistema de propaganda que ha tratado también de establecer distractores, pero también de establecer mentiras. Y a partir de esas mentiras, crear ciertos relatos señalando y determinando ciertos culpables. Entonces, es un proceso interesante que yo creo que los sociólogos tendrán que explicarnos a profundidad, pero quizás lo que sí tengamos certeza, que eso es el caldo de cultivo también para una sociedad sumamente violenta y una sociedad también frívola y una sociedad también bastante hedonista. De una violenta degradación civilizatoria. Ahora, yo te digo en el ámbito específico tuyo, ¿no? Tu especialidad como teórico del constitucionalismo, yo creo que sí se plantean también una serie de desafíos, ¿no? Porque lo que ha pasado define también esa incapacidad del sistema constitucional de defenderse a sí mismo, de generar anticuerpos frente a este tipo de agresiones, ¿no? Es decir, en un lapso tan corto, mira, del 2008 para acá no ha pasado nada y se tiene una reversión tan brutal, ¿no?
y si tiene una reversión brutal, sí. Acordemos que el Ecuador fue definido como un estado de derechos y que se planteaba el tema garantista, es decir, que se planteaba que inclusive si es que no había norma, ¿no es cierto?, se privilegiaba la existencia de esos derechos y ahora se está yendo en contra de la norma, se está yendo en contra de la Constitución, se están yendo en contra de los tratados internacionales para violar hasta los derechos más elementales, ¿no? Lastimosamente ya no nos quedó tiempo para hablar de los derechos económicos y sociales, pero con lo que hemos visto hasta ahora es un tema devastador. ¿Cómo verías tú, o sea, la reacción que habría, por ejemplo, entre los neogarantistas, en los neoconstitucionalistas, el tema en términos de esta dialéctica entre el poder político y la norma jurídica? Bueno, aquí el tema es de análisis y hay ciertas brechas que se produjeron en algún momento justamente a pretexto del garantismo, que de alguna otra manera, sin decir que fueron los puntos generadores o los que originaron este problema, pero sí generaron cierto debilitamiento. Por Por ejemplo, ejemplo, ¿cuáles? Ilústranos, por favor. el rol de los jueces, es decir, prácticamente dejar en amplitud a los jueces como agentes creadores de derecho, es decir, como agentes que a partir de la análisis del caso concreto podrían construir un lineamiento que se constituía o que tenía el mismo valor de norma, cuando la creación del derecho como tal viene dada a partir del poder legislativo porque es el único que tiene legitimidad democrática, es decir, Para nuestra audiencia, no, lo que está planteando Santiago es que había una división de responsabilidades con controles y chequeos. Entonces, el legislativo creaba las leyes, el ejecutivo aplicaba las leyes y el judicial solamente juzgaba, pero no podía ni hacer leyes ni podía interpretarlas. Ahora justamente se abrió la posibilidad de que la Corte Constitucional interprete, ¿no? por ejemplo, en este caso, y peor aún, que jueces ordinarios puedan realizar algún ámbito en donde se puedan ir más allá de lo que determina la norma. Entonces, Por ejemplo, ¿en qué caso de eso no estaba al tanto? por ejemplo, en el caso, por ejemplo, en materia de garantías jurisdiccionales, en donde los jueces, por ejemplo, recuerda que el prevaricato, después de una interpretación de la Corte, el prevaricato podía ser aplicado a jueces constitucionales, pero antes se señalaba que los jueces constitucionales no prevaricaban, es decir, podían inaplicar norma expresa, podían inaplicar la ley, ¿sí? Podían actuar en contra de lo que diga la ley. ¿Ya? Entonces eso por lo menos ya fue corregido, dices. Eso fue corregido, pero de alguna otra manera habría que, yo siempre defiendo al hecho de que el juez, por ejemplo, no es creador de norma, el juez no crea derecho, el juez No es debería, boca ¿no? de la norma, el juez aplica lo que dice la norma. Entonces, sí hay ciertos elementos que habrían que Bueno, tomar. y eso se suma el hecho de que la Corte Constitucional, en el sistema de balances y chequeos y de rendiciones de cuenta, la Corte Constitucional no tiene que dar cuenta, no tiene que rendir cuentas a nadie, entonces queda absolutamente blindada e impune ante cualquier decisión que tome por sí ante sí. Por ejemplo, el control político no puede ser eludido por parte de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se somete al escrutinio del representante popular. El poder legislativo está integrado por representantes populares. El juez no tiene legitimidad democrática. El juez se discute muchísimo y por eso es que otros sistemas están avanzando, por ejemplo, al ámbito de la democratización del poder judicial vía elecciones, porque se discute muchísimo que un juez a partir del conocimiento de un caso concreto, puede establecer un criterio que sea obligatorio a posterioridad, un criterio que puede cambiar la vida en sociedad y que sea un juez que no haya sido elegido y que no represente absolutamente a nadie. Entonces, se discute muchísimo el hecho de que hay que buscar una forma de democratizar el poder judicial, pero también de volver a reivindicar el rol que tiene el legislador, porque la ley es expresión de la voluntad del pueblo emitida a partir de un representante popular y desde ahí se reconfigura el Estado. Ese podría ser algún elemento que podría hablar como una especie de desviación, el sometimiento de la Corte Constitucional
una adecuada delimitación de ciertos elementos que tiene el Ejecutivo y que quizás se desbordan, por ejemplo. El ámbito de la muerte cruzada, por ejemplo. La muerte cruzada genera un vacío institucional fuerte. El presidente no puede disolver el legislativo. Pero bueno, en todo caso, estos elementos de ninguna manera explican la escalada de esta ofensiva antidemocrática, antiinstitucional, que claramente beneficia al crimen organizado, que claramente beneficia la concentración del poder económico y político en manos de sectores muy, muy reducidos de la oligarquía. Pero sí, por ejemplo, si la muerte cruzada fue la válvula de escape para que, por ejemplo, Guillermo Lasso se libre del juicio político. Es Claro. decir, se libre del control político del Y Parlamento, eventualmente de las responsabilidades penales, ¿no? de las responsabilidades penales, y eso que dio la puerta abierta a que hay una elección anticipada en donde salió Daniel Noboa. Es decir, de alguna otra manera, si hay el impacto en el debilitamiento institucional de esta figura, o por ejemplo, el rol del Consejo de Participación Ciudadana. Se discute muchísimo que el Consejo de Participación Ciudadana, que en un comienzo no tenía legitimidad democrática, elija autoridades de control. En todo sistema democrático